Buenas tardes. Y antes que nada, bueno, me presento, soy Ana Gavín del Grupo Planeta. Antes que nada, debo darle las gracias al Museo Arqueológico Nacional por acogernos. Ya es una colaboración de varios años dentro de la Noche de los Libros con el grupo y es una satisfacción este día de hoy tener a José María Bermúdez de Castro con nosotros, a quien agradezco que se haya venido desde Burgos a estar este rato con nosotros y contarnos. Bueno, es un sabio, podríamos estar días que nos contara cosas, pero bueno, un poco su último libro, Dioses y Mendigos, y que nos hable de nosotros mismos, porque al final la evolución humana, yo creo que el ser humano poco ha cambiado y todos los planteamientos y todos los descubrimientos nuevos que está habiendo en Atapuerca y dentro de lo que es el estudio de la evolución humana. Para quien no tenga más referencias, José María Bermúdez de Castro es licenciado y doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense y después estuvo de la universidad también en el Departamento de Paleontología. Además de investigador, coordina el programa de paleobiología en el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana de Burgos y bueno, es uno de los codirectores de Atapuerca, como todo el mundo sabe. Tiene bueno, muchas menciones, muchos premios. Es ya académico electo de la Real Academia Española, cosa que creo que es maravillosa, que haya científicos para que nos ayuden también con el idioma, aunque todavía no ha leído, tiene el discurso hecho, o sea que dentro de poco ya académico con todos los honores. Y la primera pregunta es un poco la introducción que he hecho, José María. Dioses y mendigos, seguimos siendo los actuales humanos muy parecidos a lo que tú estudias. El nombre no ha cambiado tanto. Pues hemos cambiado realmente muy poco. Bueno, ante todo agradecer a vosotros, Museo Arqueológico Nacional, el hecho de estar aquí hoy para hablar de este libro y de muchas cuestiones sobre evolución humana. Y agradezco muchísimo la presencia de tanta gente, sobre todo un día como el de hoy, que está lloviendo tanto y que apetece tan poco salir de casa. Así que permíteme que haga ese agradecimiento, porque la verdad es que merecéis todo, ¿no? Estar aquí, yo lo agradezco muchísimo. Pues mira, la pregunta, no hemos cambiado tanto, ciertamente no hemos cambiado tanto. Esta es la percepción que tenemos nosotros, es que sí, lo hemos hecho, pero por una razón muy sencilla, y es que, claro, tenemos un cerebro grande, relativamente grande en comparación con el de los simios antropoideos, caminamos erguidos y otra serie de cuestiones, la pinza de precisión, etcétera. Y encima, claro, luego nos vestimos, nos peinamos, nos arreglamos, entonces nuestro aspecto no tiene prácticamente nada que ver con el de chimpancés, gorilas, etcétera. Sin embargo, claro, las últimas investigaciones en el estudio del ADN han demostrado que compartimos con chimpancés, con los bonobos, con pampaniscus, con pantroglodites, pues el 98,5% de los genes, que es una barbaridad. Es una barbaridad. Claro, todo esto, al final, cuando uno estudia el comportamiento, la conducta de chimpancés y de los humanos, vemos paralelismos tremendos en la política, en la territorialidad, en el sexo, en fin, en una serie de cuestiones que cuento en el libro, pues con la idea de mostrar, no demostrar, sino mostrar que no somos tan diferentes. Por eso el título del libro, ¿no? Eso era una de las cosas que claro, el título del libro, quería que comentaras, el título del libro. Claro, a mí me gustó muchísimo siempre hay una frase que me comenta mucho mi colega Eudald Carbonell, que también es director de Atapuerca, que me dice, bueno, mira, hay un filósofo alemán, Hölderlin, que dice, el hombre es un dios cuando sueña. Perdona, que no, sí, lo tengo aquí. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando piensa. La tenía subrayada porque la tiene en el libro. Sí. Es decir, cuando estamos soñando pensamos que somos
no sé, enormes, grandes, fantásticos, extraordinarios, pero cuando nos ponemos a reflexionar qué es lo que he hecho yo toda la vida, nos damos cuenta que no somos tan importantes, tan grandes como pensamos, ¿no? Y a mí es una frase que me gustó mucho y por eso el título del libro, ¿no? Luego ya la editorial pues, puso La gran odisea de la evolución humana, que es para que saber de qué va la cosa, ¿no? Porque Dioses y mendigos, en principio, no dice de qué va el libro, ¿no? El subtítulo pues, ya indica que vamos a hablar de evolución humana y de otras cuestiones, ¿no? Pues coméntanos un poco cómo has desarrollado este estudio sobre la evolución humana, sobre el hombre al final. Claro, pues mira, bueno, todo realmente empieza cuando me intereso por qué voy a estudiar, ¿no? ¿Qué me interesa de realmente qué carrera universitaria o cualquier otra cosa voy a hacer en la vida, ¿no? Entonces, bueno, yo me planteo muchas cuestiones en una época, estoy hablando de los años 60, años 70, es decir, que es una época complicada para España, en la que todavía, bueno, fundamentalmente los padres lo que querían es que los hijos fueran o bien médicos, ingenieros, abogados y poco más, ¿no? Entonces, bueno, mi padre era investigador, químico, ¿no? O sea, que como yo. Lo que pasa es que, bueno, pues yo un día le dije, bueno, pues mira, a mí me interesa la biología. ¿La biología? ¿Cómo la biología? ¿Esto qué es? Es una carrera, bueno, llevaba 17 años como carrera científica, ¿no? Pero yo antes de eso, yo me había planteado cuestiones relacionadas con el ser humano. Me gustaba la medicina, me gustaba, lo digo en el libro, ¿no? Me gustaba la psiquiatría, dentro de la medicina, la psicología, la sociología, todas las ciencias relacionadas con el ser humano. Finalmente descubro en la Universidad Complutense, en la Facultad de Biología, me pasé un día por allí, hubo un par de años de huelgas tremendas, ¿no? Poco antes de morir el general Franco, pues hubo una serie de revueltas en la universidad y demás, y bueno, no sabíamos qué hacer porque la universidad se cerró completamente, ¿no? Y entonces pues vagábamos por el campus de la Complutense, pues no sé, con amigos y tal, y bueno, pues dábamos vueltas y yo pues recalé un día en la Facultad de Biología y me gustó muchísimo el ambiente, ¿no? Me gustó mucho. Y dije, oye, pues mira, esta carrera podía ser interesante. Y me apunté a esa carrera. Mi padre pues se echaba los pelos a la cabeza y decía, bueno, tú lo que tienes que ser es como yo, químico, y si no abogado, médico o ingeniero o lo que sea, ¿no? Yo decía, no, yo la biología, a mí lo que me gusta es la naturaleza, el mundo animal, el mundo vegetal, todo eso me interesa muchísimo. Y entonces pues yo me apunté a eso y durante la carrera pues descubro la antropología o la paleoantropología, la evolución humana. Me enganché. Fue como un enamoramiento de un conocimiento, ¿no? Tuve un buen profesor de antropología, es más, estuve de oyente, estaba en tercero de carrera, iba de oyente a sus clases, un catedrático de antropología. Y bueno, pues me enganché a aquello, yo escuchaba pues fascinado, ¿no? Cuando hablaban de los fósiles descubiertos en el yacimiento de Chubutien, en China, ¿no? Que luego he visitado muchas veces, ¿no? He tenido la oportunidad, iba yo pues como diciendo voy a un lugar excepcional, ¿no? Y cuando fui allí pues iba con los ojos abiertos, era algo fantástico, ¿no? Visitar aquel lugar que fue el primero que escuché, ¿no? Luego leí libros sobre evolución humana y ya fue un enamoramiento total. Claro, ahí empieza la cosa. Entonces ya cuando empiezo a hacer ya mis primeros trabajos de investigación, pues me dice, mira, aquí no hay fósiles humanos en este país, lo que tienes que hacer es estudiar huesos medievales. Ah, pues huesos medievales, pues vale, venga, estudio huesos medievales y aprendí anatomía. Y luego me dijeron que me podía ir a Canarias, a hacer antropología de los aborígenes canarios. Aquello me sonó como rarísimo, porque yo no conocía absolutamente nada. Y nada, me fui a Canarias y estuve por allí pues, trabajando pues, varios años, bueno, varios viajes que hice por allí. Y bueno, me encantó, por cierto, me encantó el mundo de los aborígenes canarios. Yo creo que todo el mundo lo debiera conocer porque es fascinante y sigue habiendo una cantidad de misterios y enigmas tremendos. Ahora mismo ya se conoce mucho más, por supuesto, se está haciendo ADN, hay mucha gente estudiando. Bueno, cuando yo fui es que no había nadie prácticamente, ¿no? Conocí a
a 4 o 5 personas que estaban trabajando sobre este tema de antropología. Y yo ahí hice mi tesis doctoral, me gustó muchísimo, pero mientras pues mi mentor, Emiliano Aguirre, que falleció el año pasado, desgraciadamente, con 96 años, bueno, ya muy mayor, pues me enganchó. Me enganchó el hombre, me dijo, mira, José María, yo quiero que vengas conmigo a Atapuerca, me gusta cómo trabajas y demás, y bueno, pues a partir de ahí... ¿Ya Atapuerca, ya Atapuerca era un descubrimiento? Sí, ya, mira, 1976... Perdón, es que tenemos Atapuerca como muy reciente, con todos vosotros, el grupo... Mira, Atapuerca se conoce desde hace muchos años, casi desde principios de siglo. Lo que pasa es que no había profesores, personas capaces de hacer un proyecto científico en aquella época, porque no había ni dinero, ni había gente trabajando. Y es en 1976 cuando un estudiante, un ingeniero, además, que se resulta que le dio por la paleontología, ¿no? Seguramente de estos ingenieros que su padre le obligó a ser ingeniero y luego después le gustaba la geología, ¿no? O la paleontología. Y descubrió pues unas mandíbulas muy antiguas que se las entregó a su profesor, Emiliano Aguirre, y Emiliano pues quedó fascinado porque era una persona que también estaba estudiando, era uno de los pocos en España que estudiaba evolución humana y se dio cuenta de la importancia que tenía. Y entonces en 1978 comienza un primer proyecto que pide al Ministerio por 3 años y a partir de ahí ha seguido hasta la actualidad. O sea, ahora estamos pendientes del último proyecto que supongo que en mayo pues nos lo concederán. Han pasado muchísimos años, más de 40 años trabajando allí. Y en 1983 ya por fin pues yo me enrolé en las excavaciones. Emiliano tiraba de mí y bueno, yo se lo agradecía muchísimo y ya pues me metí en la excavación y nada, en el 91 nos juntamos Juan Luis Eudal y yo y a trabajar en ese proyecto, ¿no? Que yo creo que ha sido un descubrimiento, bueno, toda la evolución de Atapuerca, pero el que decía que aquí no había huesos, ¿no? Pues que de los medievales para abajo no existía nada, ha sido un descubrimiento a nivel mundial, ¿no? Sí que lo ha sido, la verdad es que sí. Bueno, también hay que decir que en España se había trabajado poco o habían trabajado personas de fuera de España, fundamentalmente de Francia. Los franceses que tenían, bueno, la madre de la prehistoria es Francia sin duda, ¿no? Aunque luego los americanos, pues lógicamente, con su potencial económico, pues han desarrollado la antropología social, la antropología física, la han desarrollado ellos, ¿no? Y los franceses han ido quedando un poquito atrás. Pero los franceses tenían mucho interés en España porque sabían que era un territorio donde podía haber muchos yacimientos. De hecho, es así, ¿no? Y ahora mismo... Bueno, Atapuerca es una casualidad, no es que sea una casualidad, es que es un yacimiento fantástico, pero hay otros muchos yacimientos en la península ibérica muy importantes, que yo creo que tienen que salir todavía a la luz y espero que lo hagan porque es importante, ¿no? Que haya yacimientos por todo el territorio, aunque fundamentalmente los vamos a encontrar en Cantabria. Claro, porque los humanos, cuando entran desde Francia, pensemos que la península ibérica es el último reducto de Eurasia, ¿no? Es la península... Es el final. Es el final. Entonces los humanos entran bien por el lado del País Vasco, por los Pirineos, o bien por Cataluña, ¿no? Por la zona de Cataluña. Desde ahí se distribuyen hacia el Mediterráneo, toda la costa del Mediterráneo, y por el Valle del Ebro. Y desde el Valle del Ebro ya entran en el interior de la península ibérica. Entonces, bueno, pues casualmente Atapuerca se encuentra al final de ese corredor de la Bureba, que conecta el Valle del Ebro con el centro de la península, y hay un lugar fantástico que es la Sierra de Atapuerca, donde además de de un clima fantástico, agua, animales, plantas, etcétera, encima hay cuevas. Y las cuevas no es que sean un recurso muy habitual, ¿no? Y además no usado. La gente no vive en cuevas, nunca ha vivido en cuevas. Las cuevas son frías, húmedas. Lo que pasa es que las cuevas lo que hacen es recoger esa información del medio y la conservan. Bueno, cuando ha habido cuevas nos hemos refugiado en ellas, o por lo menos en las entradas,
Pero hay una cosa importante de las cuevas y es que recogen esa información y la conservan. La conservan porque una vez que se van formando los yacimientos, las condiciones de conservación son extraordinarias. Temperatura constante, humedad constante, todo queda tapado y entonces da la impresión de que todo se desarrolla, la vida se desarrolla en las cuevas, de ahí lo de cavernícolas y demás, pero todo eso es un mito y no es correcto. Que Atapuerca es un, entre comillas, no existiría, una ciudad. Bueno, que ayuda a que se asiente la gente, porque tiene después también, pues eso, las cuevas un poco como refugio, como primer lugar de asentamiento. Bueno, es un lugar atractivo porque, bueno, pues... el entorno, ¿no? El entorno y demás, pero, por ejemplo, se están encontrando muchísimos yacimientos alrededor de la sierra ya. Es decir, que lo que hay que hacer es explorar y ya se están encontrando yacimientos donde están las herramientas que se encuentran en las cuevas. Quiere decir que aquello pues era a lo mejor el núcleo central y luego pero alrededor hay muchísima información que se ha de descubrir todavía, ¿no? Seguro. Hay una frase de tu libro que dices, creer es mucho más sencillo que pensar y consume muy poca energía. Es por ello que las creencias dominan casi siempre a la fuerza de la razón. Claro. Visto todo a lo que tú te dedicas, cuéntanos un poco cómo ves ese hombre, cómo ves ese homínido y qué consecuencias cuando tú ves algo en un yacimiento te desarrolla a ti mismo en tu manera de entender la humanidad o el hombre en sí. Mira, claro, yo estaba empezando un poco por mis inicios, ¿no? Y claro, mis inicios fueron, pues mira, tú tienes que dedicarte a estudiar dientes, luego ya estudié mandíbulas, estudié otras cosas, ¿no? Entonces, claro, todo mi esfuerzo mental se dedicaba fundamentalmente a estudiar pues partes esqueléticas o los dientes en este caso, que era mi especialidad, y no salía de ese mundo, ¿no? Ese mundo era un mundo muy cerrado, ¿no? Claro. Porque había que especializarse, conocer dientes de muchos yacimientos, comparar y demás, y entonces, claro, prácticamente todo mi esfuerzo cognitivo se dedicaba fundamentalmente a conocer esos materiales fósiles, compararlos con los actuales, etcétera. Pero ya según me fui asentando empecé a pensar un poco más y ya volví a esos inicios míos de querer saber un poco más sobre el ser humano, ¿no? Entonces cuando empiezas a pensar, y empiezas a reflexionar y empiezas a atar cabos y empiezas a pensar, bueno, vamos a ver, ¿qué nos hace ser lo que somos, ¿no? Esa es la pregunta que además se trata de responder en este libro, ¿no? Y entonces empiezas a unir cosas, ¿no? Y decir, bueno, vamos a ver, una gran capacidad craneal, ¿por qué? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo hemos llegado a este cerebro? ¿Qué características tiene nuestro cerebro? ¿Tiene un crecimiento muy lento al principio? Un desarrollo muy lento, después tardamos hasta 3 décadas en conseguir, por ejemplo, tener un cerebro completamente desarrollado, que no está nada mal, o sea, es un cerebro que se forma muy lentamente, ¿no? Pero luego también, claro, pensar sobre la postura erguida, porque hay alguna razón, hay algún motivo, cuántas hipótesis se han planteado, cuántas se han rechazado, prácticamente todas, ahora no hay ninguna en la actualidad que plantee nada, por qué tenemos la pinza de precisión, el lenguaje, la aparición del fuego, la cultura, qué es la cultura realmente, nuestro nicho ecológico, todos esos elementos hay que unirlos y sintetizarlos para entender quiénes somos. Entonces, claro, yo ya entiendo, y lo digo en el libro, que la mayor parte de la gente pues está preocupada pues, por una cosa muy sencilla, ¿cómo llego a fin de mes? Esa es la realidad. O sea, la gente en general está pensando en este tipo de cosas y no se van a preocupar de, a ver, voy a pensar ahora sobre el ser humano. No tiene mucho sentido para mí eso, ¿no? Porque, como digo, casi todo el mundo está pensando, oye, ¿cómo llegaré a final de mes? Ahora me ha subido la gasolina, ahora estoy en este problema, ahora tengo... En fin, eso es normal, ¿no? El día a día, ¿no? Pero bueno, algunas personas pues hemos tenido la fortuna de dejar a un lado cuestiones más mundanas, ¿no?
porque la verdad es que dedicarse a ser científico es dedicarse a ser casi como el monje de la Edad Media, ¿no? Los científicos de la actualidad somos el equivalente a los monjes que había en la Edad Media metidos en sus conventos. O sea, yo creo que me he pasado la mayor parte de mi vida metido dentro de un convento que es mi casa, mi hogar, con mi familia, ¿no? Pensando, tratando de reflexionar. Es un modo de vida que a mí me gusta, que a mí no me disgusta. A mí, pues, oye, pues hay cosas a lo mejor que no necesito, ¿no? Objetos, materiales y demás, pero en cambio el conocimiento sí me llena. El conocimiento, saber, leer, aprender, pues es algo que a mí me motiva muchísimo, ¿no? Me pone. Esa es la palabra que todo el mundo utiliza, ¿no? Esa expresión, pues esto es lo que a mí me fascina, ¿no? Y entonces, bueno, pues reflexionando, al final de unos años, pues vas uniendo todos esos elementos y entonces compones esa gran melodía que es la evolución humana. ¿Cómo hemos iniciado esa carrera evolutiva hace unos 7 millones de años y cómo estamos en la actualidad? Y como digo en el libro, y vamos a ver un poquito perspectiva de futuro a corto plazo, no a largo plazo, ¿eh? No a largo plazo porque esos son los adivinos. Yo no me dedico a hacer adivinanzas porque es que no tiene ningún sentido hacer adivinanzas. Hay mucha gente que sí lo hace, ¿no? Porque eso vende mucho, ¿no? Decir, oye, que en el futuro... Bueno, hay cosas que sí se pueden saber del futuro, ¿no? Pero muy pocas, muy poquitas, ¿no? Y entonces yo sí que analizo un poquito en este libro, en los últimos capítulos, la situación actual y bueno, hay cosas que son bastante actuales. Mira, tenía en la página, venía en el tren leyendo una cosa, una página y digo, caramba, decía, me sorprende que la Unión Europea se esté manteniendo durante tanto tiempo, aunque ya estamos asistiendo a deserciones muy notables. Europa ha sido siempre un crisol de tribus que nunca se han conseguido unir de manera duradera y complaciente bajo una misma bandera. La insignia azul, con las estrellas en círculo, es imprescindible para representar a una institución, pero incapaz de despertar pasiones entre los europeos. La territorialidad aflora entre los componentes de la Unión Europea en cuanto existe un problema serio como la pandemia de la COVID que se inició en 2020. Por otro lado, no debe sorprender el fracaso de las grandes potencias en sus intentos de conquistar otros territorios. Es admirable la enorme resistencia de los pueblos a la hora de defender una región determinada. Eres un adivino. Aunque diga que no, estaba leyendo, digo, caramba. Es un adivino porque parece que estás hablando de Ucrania. Sí. Pues no, claro, en ese momento... Tenía yo aquí uno de temas apuntado, un poco bueno, aparte de seguir hablando de tu libro, de la tribu, ¿no? El hombre siempre ha tenido la voluntad tribal, ¿no? Y se sigue manteniendo, porque sí. ¿no? Sí, es una de las características del ser humano, ¿no? Como otras muchas que hablo y comparo con bueno, los primates en general y demás, ¿no? La tribalidad, el hecho de ser tribales. El simbolismo nos ha llevado a ser grupos con una cierta cohesión, ¿no? En la que tenemos símbolos que nos ayudan a conocernos a nosotros mismos y decir, yo pertenezco a esta tribu, a este grupo humano, ¿no? Estos grupos humanos en el pasado eran pequeños, pues no más de 20 individuos al principio, 15, 20, luego pasaron a ser más y más y más, pero no más allá de 40, 50, 60, 100. Estas tribus pues, son las que han vivido pues, hace, no sé, 4.000, 5.000, 6.000 años, es lo que había, ¿no? Ahora somos tribus muy grandes, ¿no? Por ejemplo, no sé, Madrid es una tribu, ¿no? La tribu de los madrileños, por decir algo, ¿no? Y tenemos una bandera madrileña con unas tal, esa es la tribu, ¿no? Y cuando vemos a otra tribu, pues digo, bueno, esta tribu me cae bien porque son vecinos, ¿no? Y tal, ¿no? Pero si vemos otra tribu ya no nos importa tanto, ¿no? Nos importa menos, ¿no? Y cuanto más alejado esté la otra tribu, ya nos interesa mucho menos, ¿no? Lo estamos viendo ahora con Ucrania, ¿no? Realmente, ¿no? Cuando ha habido emigrantes que han salido
por la guerra de Siria, no los queríamos aquí. Pero en cuanto han salido los ucranianos, que los consideramos más próximos a nosotros, los estamos acogiendo de una manera increíble. Esto es importante. Somos racistas, son blancos y los acogemos, sí, ¿no? Los acogemos, bueno, pero vamos, tienen unas ciudades parecidas a las nuestras. Los sirios, nosotros tenemos un aspecto bastante sirio, ¿eh? Bueno, sí, cuidado, que nosotros, pero no nos gusta, gusta vernos. No nos gustan porque tienen una religión diferente, pero nuestro origen fundamental está en esa zona. También hablo de esto en el libro, ¿no? Está en esa zona. La zona de conexión entre África y Eurasia ha sido una fuente de poblaciones fundamentalmente hacia Eurasia, ¿no? China ya es otra cosa, o sea, la parte aquella de Eurasia y demás ya no... Pero en esta zona, la zona de Europa y Próximo Oriente, están muy conectadas, ¿no? Si tú ves un grupo de turcos, pues es lo mismo que si ves un grupo de españoles, es que es lo mismo. Si nos juntamos en un aeropuerto no nos vamos a distinguir, prácticamente. Somos mediterráneos. Y lo mismo digo de, bueno, casi no sé si los egipcios y demás, griegos, italianos y demás, somos muy similares, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque procedemos de este lugar, ¿no? Entonces los sirios a mí pues, me parecen tan cercanos a nosotros, a nuestra tribu, que sin embargo... En cambio, por otras razones, quizás religiosas o de las que sean, tenemos económicas una cierta... también, ¿eh? Sí. No lo sé, bueno, después ya es una ya nos contarás la economía, que también lo tratas en tu libro, pero la economía es fundamental, ¿no? Sí. No lo sé, bueno, la situación es un poco curiosa, ¿no? Como hemos acogido esos 5 millones de los ucranianos. Los consideramos más... una de las cosas que comentas en tu libro, bueno, estudias mucho lo que es el cerebro, ¿no? Sí. Y entonces me gustaría que nos contaras un poco, bueno, ya has hablado de la evolución del cerebro, a lo mejor en los primates, pero el cerebro humano, independientemente bueno, lo relacionas con la parte cultural, ¿no? ¿Cómo ha sido esa evolución? ¿Cómo nos empezamos a distinguir de los 4.000 años antes? Sí, a ver, claro, hay una primera idea es por qué el cerebro ha crecido tanto y luego, por supuesto, no solamente en tamaño, sino también en complejidad, ¿no? Entonces, claro, yo hablo de una cuestión importante en la evolución del cerebro que se dispara en su tamaño, se dispara hace unos 1,5 millones de años, se dispara, ¿no? O sea, empieza el cerebro a crecer, pero se dispara en tamaño y luego más tarde en complejidad. Hay una cuestión. Nuestros primeros millones de años de evolución se producen en un ambiente bastante predecible, que es el ambiente de los bosques cerrados de África, que prácticamente ocupan casi todo el continente africano. Pero hay un cambio climático importante. Curiosamente empieza con una temperatura que es como unos 6 grados más que lo que tenemos en la actualidad. Ahora que estamos tan preocupados por esos 2 grados de diferencia, lo que pasa es que, claro, en aquel momento las especies están perfectamente adaptadas a tener una temperatura mucho mayor, no hay ningún problema, y además los cambios son tan lentos que todas las especies se van adaptando sin ningún problema. Sin embargo, claro, ¿qué es lo que ocurre en África? En África desciende la temperatura, como en todo el planeta, y con esa diferencia de 6 grados que va bajando poco a poco, los bosques empiezan a desaparecer. Y claro, ¿qué es lo que nos queda? El desierto del Sáhara y las sabanas. Nos tenemos que adaptar. Y hay algunas especies que desaparecen porque no son capaces de adaptarse y otras, en cambio, que se adaptan sin ningún problema. Entre ellos nuestros ancestros, que por eso estamos aquí hoy. ¿Qué ocurre? Claro, cuando tú cambias de ambiente, poco a poco, con el paso de miles y miles de años, te encuentras que ya no tienes los mismos alimentos, tienes otras cosas. Siempre hemos sido omnívoros y esa es una gran adaptación que hemos tenido, fantástica, porque nos hemos podido adaptar a cualquier lugar y nos adaptamos a las sabanas. ¿Qué es lo que tenemos en las sabanas? Ya no tenemos los frutos que teníamos en el bosque, ni tenemos hojas tiernas, ni tenemos insectos, a lo mejor. Nos faltan muchos alimentos que han desaparecido. ¿Qué es lo que nos queda? Pues o bien carroñear o bien cazar.
Y claro, afortunadamente, además de omnívoros, siempre hemos sido sociales. Y el hecho de ser sociales nos ha permitido crear estrategias de caza o de carroñeo, de búsqueda de alimento. Y en mi opinión, esa posibilidad de crear estrategias tiró positivamente del cerebro hacia un mayor tamaño y una mayor complejidad. Cuanto más inteligentes éramos, mejores eran las estrategias de caza y podíamos comer. Y como digo siempre, los animales se mueven a mucha velocidad. Es una comida que se mueve a mucha velocidad y es muy difícil de conseguir. Es muy sencillo comerse una hoja tierna, que es lo que hacen los gorilas. O sea, se levantan por la mañana, cogen una hoja, se la comen y ya está. No tienen ningún misterio, ¿no? Pero claro, si te encuentras en la sabana y tienes que cazar, pues tienes que tener una estrategia de caza muy desarrollada. Estaba viendo el dibujo de tu libro, sí, ¿no? Sí. Efectivamente. Bueno, los lobos, por ejemplo, son animales muy inteligentes, muy capaces, porque han desarrollado estrategias de caza que les permiten conseguir las presas. Esto es importante, ¿no? Nosotros también desarrollamos esas estrategias y yo creo que fue una selección positiva hacia un cerebro de mayor tamaño y, desde luego, más desarrollado. Luego ya llegó la cultura, eso es otra cuestión, ¿no? Pero de entrada, los primeros, cuando salimos a la sabana, ese fue el tirón, el gran tirón del cerebro, ¿no? Hasta llegar hasta casi los 1000 centímetros cúbicos de capacidad craneal, que es muchísimo en comparación con lo que teníamos al principio, que eran 350, 400 centímetros cúbicos de capacidad craneal. ¿Sería como la cabeza de un chimpancé? Sí, exactamente igual. ¿A lo que más o menos somos ahora? Lo que tenemos ahora son, pues, como 1350 centímetros cúbicos. Tenemos un poquito menos de capacidad, por ejemplo, que los neandertales. Es curioso, ¿no? O sea, hemos crecido, el tamaño del cerebro ha crecido, pero llegado un momento ha ido hacia abajo. Curioso, ¿sí? Muy interesante. Hay una razón. Pues el consumo energético. El consumo energético del cerebro es una barbaridad. Un niño cuando nace, una niña, cuando un bebé y demás, consume como el 90% de toda la energía que le proporciona la madre para desarrollar el cerebro. El 90%, que es una barbaridad. Y cuando ya somos adultos, consumimos el 25% de toda la energía en reposo. Eso es muchísimo. O sea, el cerebro es un órgano muy caro en términos energéticos. Entonces, cuando los neandertales llegaron a ser neandertales y se desarrollaron, llegaron hasta 1400, 1500 centímetros cúbicos, 1600, 1700 en algunos casos, ¿no? Unos cabezones. Muy cabezones. Y eso es un derroche. Es un derroche tremendo. Es un derroche tremendo. Tener un cerebro más pequeño consume menos energía, pero si conseguimos que sea un poquito más complejo, pues tenemos... ¿Y cómo es el paso? Bueno, ¿Cómo habéis estudiado ese paso? Sí, vamos a ver. De pequeño a grande y después... Sí, después un poco más pequeño. Bueno, ahí sí que entra la cultura, tal vez, ¿no? Sí, lo que es la evolución, sí, ¿no? Efectivamente, ahí viene ese paso importante. De entrada, el tamaño pues solamente se puede medir utilizando los fósiles. Como hay muchos neandertales, o bueno, un número de neandertales bastante importante para tener una muestra representativa, pues lo que se hace, antes se hacían moldes endocraneales con escayola y demás, luego se pasó a otros productos sintéticos y demás, derivados del petróleo y demás, y ahora se hace digitalmente, in silico. Entonces, tú tienes un cráneo, lo metes en un programa. Bueno, sí, igual que cuando te hacen un TAC, una tomografía en el hospital, pues metes el cráneo y entonces obtienes una imagen. Esa imagen luego la transformas en el ordenador y eres capaz de medir el tamaño que tenía el cerebro. Y claro, con esto pues se ha medido el cerebro de muchos neandertales, o prácticamente de todos los neandertales con los que se ha contado, y también con los humanos actuales. Y se llega a la conclusión de que nuestro cerebro se ha reducido con respecto a los neandertales y con respecto también a los primeros representantes de nuestra especie. Es decir, que durante el Neolítico, esa última fase de nuestra evolución, de la que hablo también en el libro,
hemos disminuido el tamaño del cerebro. Curioso, es muy curioso. Porque quizás no necesitamos tener un gran cerebro. Y muchas veces cuando me preguntan, bueno, ¿cómo va a ser el cerebro en el futuro? ¿No? Porque en muchas revistas de estas que tratan de vender, ¿no? Y tal, ¿no? Sí. Dicen, bueno, no, es que, en fin, el cerebro va a ser muy grande en el futuro. Digo, no, que no va a ser muy grande porque eso es un error enorme, ¿no? Y entonces te dibujan una persona así con un cabezón enorme y tal. Digo, es una barbaridad desde el punto de vista de la biología y de la evolución, ¿no? Biológicamente eso es una barbaridad. Y además hay otra razón. Es que con un cerebro tan grande y con una cabeza tan grande no podríamos nacer. Pensarlo. Cuanto más pequeña es la cabeza, mejor para la mamá. O sea que... Eso desde luego. Sí. Así que tienes muchas respuestas a por qué nuestra cabeza es grande, pero no tanto como... Claro, ahí interviene ya lo que has dicho tú, el conocimiento, la cultura. Por cierto, no quiero dejar de pasar esta oportunidad para contar que la cultura no es esto, ni el cine o el teatro. La cultura es todo, absolutamente todo. Además, no hay más que irse a la RAE. Entremos en la RAE y veamos cuál es la definición de cultura. Está muy bien hecha, muy bien dicha, muy bien dicha. La cultura en la actualidad, desde el punto de vista antropológico, lo es todo, absolutamente todo. Desde estas gafas a este micrófono, a este libro, a cualquier cosa. Todo es cultura. Los medios de comunicación obviamente tienen que diferenciar y entonces en cualquier periódico te hablan de la sección de deportes, de la sección de política y la sección de cultura. Pues bueno, pues es que la cultura realmente es todo. Es lógico que se haga así porque de esa manera pues uno va a la sección que quiere, ¿no? Como digo, bueno, pues uno al final dice, oye, pues yo lo que hago es el crucigrama y ya está, no me interesa otra cosa de un periódico o me voy a ver el chiste y se acabó, ¿no? La viñeta y con eso ya está bien, ¿no? Pero realmente la cultura es todo. Y la cultura empieza, pues, podemos decir, la fabricación de utensilios de una manera sistemática hace unos 2,7 millones de años. Es cuando hay evidencias en el registro arqueológico. Esto no quiere decir que chimpancés, gorilas, etcétera, tengan una suerte de protocultura. De hecho, se ha visto y se está estudiando, ¿no? Se está estudiando los chimpancés, por ejemplo, que tienen una serie de tradiciones que solamente tienen en ciertos grupos. Hay un ejemplo muy bonito, ¿no? Que lo estudiaron una serie de personas que estaban estudiando un grupo de chimpancés y vieron como el macho alfa del grupo, en lugar de beber agua con una hoja, como es lo habitual, pues se le ocurrió coger un trozo de musgo. El musgo, como sabéis, pues retiene el agua. Entonces, metió delante de su madre, metió el musgo en el agua, bebió, o sea, se lo metió en la boca, chupó, y entonces los demás que observaron, pues hicieron lo mismo. Y esa tradición solamente está en ese grupo de chimpancés. Por tanto, eso lo podemos considerar también cultura, o protocultura, o como queramos llamarlo, me da igual, ¿no? Es decir, que antes hablábamos la cantidad de cosas que tenemos en común con los chimpancés, ¿no? Que nosotros hemos sofisticado, desarrollado y sofisticado, ¿no? Bueno, pues una de ellas es la cultura. Y la cultura empieza de manera sistemática hace 2,7 millones de años, que es cuando empezamos a fabricar utensilios de manera sistemática. Y los yacimientos arqueológicos recogen esa cantidad de útiles que se han utilizado pues, para cortar tendones de los animales, paquetes musculares, etc. Ahí realmente es cuando podemos decir que se ha hecho una utilización sistemática e intencionada de la materia prima. A partir de ahí todo ya viene seguido. Tardamos muchísimo tiempo en la primera gran revolución tecnológica de la piedra, que es el achelense. Pues si las primeras herramientas tienen 2,7 millones de años, la tecnología achelense tiene 1,7. O sea que tardamos nada menos que 1 millón de años, eso es mucho tiempo,
en producir la primera gran revolución tecnológica. Fijaros lo que está pasando ahora. Hemos pasado de la revolución tecnológica del carbón a la revolución tecnológica de los combustibles fósiles y en 10 años o 12 años o 15 años como mucho estaremos ya en la tecnología de las renovables, porque no nos queda más remedio. O sea, fijaros qué rapidez, ¿sí? Es increíble, es increíble. Yo me asombro, ¿no?, de que cualquier avance científico, cualquier avance, el que sea, que produce la humanidad, no hay más que darle un botón para que lo conozca toda la humanidad. Y antes se tardaba 1 millón de años en hacer una revolución tecnológica. Increíble, eso es increíble. Bueno, lo hemos visto, por ejemplo, con la COVID y las vacunas. Exacto, es un ejemplo fantástico. Bueno, es una cosa personal, pero yo tengo una hermana que trabaja en Johnson & Johnson, en Janssen, y pasaron todos los equipos que estaban con la vacuna del SIDA, para África sobre todo, y para el ébola, directamente a trabajar en la COVID, ¿no? Y bueno, conseguir en un año unas vacunas eficaces, es una cosa que sería impensable, bueno, hace 20 años mismo, no es tanto, ¿no? Y además, si me permites una cosa, hay algo importante. A ver, yo me dedico a la ciencia, ¿no? Pero sin embargo también puedo decir cosas no tan buenas de la ciencia, ¿no? Hay muchas veces que los científicos encontramos algo y no se lo contamos a nuestros colegas porque lo que queremos es ser nosotros los que digamos, oye, yo he sido quien ha conseguido esto y demás, lo publicamos y demás, luego nos ponemos las medallas y demás. Es decir, los científicos somos tan burros o tan malos como cualquier otra, da igual, eso da lo mismo, ¿no? Eso lo digo con toda sinceridad, sobre todo ahora que mi vida científica ya está pasando, pues lo digo con toda sinceridad, ¿no? Y también digo una cosa muy importante, y esto también lo cuento mucho en el libro. Si queremos hacer un avance importante, o unimos las mentes y nos dejamos de tonterías, o no conseguiremos hacer las cosas. Si fuéramos capaces, y ya se está haciendo, de crear consorcios, como por ejemplo el del ADN, ¿no?, para conseguir propósitos tan fantásticos como es de conocer el ADN, el genoma humano, podemos hacerlo en muy poco tiempo. Porque una única persona, o 2 personas, o 3 personas en un laboratorio, o uno en un sitio y otro en otro, pues van a trabajar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que, bueno, pues a lo mejor se consigue, ¿no? Sí, poco a poco, pues lentamente, en muchos años, pues se va consiguiendo avances, ¿no? Pero si nos unimos todos, si esos grupos se unen, en muy poco tiempo se tienen vacunas que son tan importantes, han sido tan importantes para parar, por lo menos para ralentizar esta pandemia. Y esto es una lección clarísima, clarísima. Y yo creo que hay que hacer. Ahora nos encontramos con problemas mucho más graves, ¿no? El cambio climático, naturalmente que lo podríamos, si no parar, por lo menos ralentizar. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues de una manera muy sencilla, uniendo mentes científicas y dejar que los políticos se aparten un poquito, ¿eh? Y ya está. Con esto se conseguiría. Estoy absolutamente convencido. José María, bueno, ahora vamos a darle la palabra a quien quiera preguntar. Pero yo quería preguntarte, así, bueno, una del cerebro. ¿Cuándo tenéis como catalogado que empieza ya el pensamiento más intelectual, después de pasar a la practicidad, sí, que es el desarrollo que hace que sea hombre y no homínido, ¿no? El pensamiento. Claro, esa es una cuestión complicada, ¿no? Porque el problema es que los cerebros no fosilizan y entonces el pensamiento tampoco, ¿no? Entonces, claro, todo esto pues no sabes realmente cómo pensaba una persona hace 400.000 años, no tenemos ni idea, ¿no? O sea, ya me gustaría hacer ese viaje en el tiempo y hacerle una entrevista a una persona de hace 400.000 años y pudiéramos hablar, ¿no? Y comunicarnos y decir, oye, ¿tú qué piensas de esto? ¿Qué piensas de lo otro? Yo creo que eso es impensable absolutamente, ¿no? Entonces, claro, llega un momento en el que, sí, pasamos en la época fundamentalmente de ser cazadores y recolectores, pasamos a la época del Neolítico, en el que ya empezamos a dominar las plantas y los animales, a domesticarlos,
a tener ya una serie de bienes, a sentarnos en el terreno, porque en ese momento, claro, dejamos de ser personas que se mueven, grupos que se mueven buscando alimento, a ser grupos que tienen ya el alimento en su territorio, ¿no? Lo tienen cosechas y, por tanto, se tienen que quedar. Y cuando te tienes que quedar en un sitio, tienes tiempo más para la reflexión. Y yo creo que ese es el momento. El Neolítico es un momento muy importante en la humanidad y trascendental en todos los sentidos, en el sentido positivo y en el sentido negativo también. Si quieres hablamos del positivo y también del negativo, pero sí, bueno, del positivo. Y el positivo es que en ese momento, al quedarnos más tranquilos, más quietos en un lugar, yo creo que tenemos más tiempo para reflexionar. De ahí es donde surgen los filósofos que conocemos, los tenemos más cerca, los filósofos griegos, pues, en fin, prácticamente viven en el Neolítico, viven en las ciudades, en las polis de Grecia, pero no deja de ser neolítico. La mayor parte de la población mundial vive en el Neolítico, ¿no? Y estos grandes pensadores ya dejan escritos y dejan su pensamiento, y es donde empieza realmente. O sea que prácticamente es algo muy, muy próximo en el tiempo a nosotros, ¿no? Y es en ese momento cuando empezamos a reflexionar, a pensar, a dejar ideas y demás, ideas que persisten todavía, porque es curioso, ¿no? Pensamos que lo que hemos descubierto es lo último, ¿no? Pues no, hay gente que ya lo ha pensado, ¿no? Y a lo mejor Aristóteles ya lo pensó, y a lo mejor no lo dejó escrito, pero seguramente lo pensó. Es decir, tenemos que venir muy cerca ya del momento actual para poder encontrar ese pensamiento del que nosotros somos herederos. O sea que, en fin. ¿Y lo negativo? Lo negativo, bueno, pues lo negativo del Neolítico es que al asentarnos y al tener más recursos, pues hemos crecido de una manera desmesurada. Ahora somos cerca de 7.800 millones de personas en el mundo y, claro, no cabemos. Tenemos un problema. Y encima, bueno, hay una cosa que yo lo planteo también en el libro de una manera para pensar. La ciencia, y fundamentalmente la ciencia médica, pues lo que trata es que seamos cada vez más longevos. Nuestra longevidad normal como especie, pues está en los 50, 60 años. Tenemos una vida postmenopáusica relativamente corta, 10 años quizá como mucho, aunque cuando éramos cazadores y recolectores, nuestra esperanza de vida al nacimiento era muy baja, unos 33 años aproximadamente, ¿no? Quiere decir, la esperanza de vida al nacimiento se mide viendo la mortalidad de cada cohorte de edad. Si mueren muchos niños cuando nacen, lógicamente eso se suma, se va sumando y al final la edad media a la que puede llegar una persona o la esperanza de vida cuando nace, pues es muy baja, 30 y pocos años, ¿no? Ahora tenemos una esperanza de vida que es de 82 años, creo, en España, ¿no? Es una barbaridad, ¿no? Yo no sé por qué iba esto, porque me estoy... Hablábamos de lo negativo. De lo negativo, claro. Bueno, el hecho es que... cabemos. Claro, que no cabemos. Entonces, claro, las investigaciones médicas, si me parecen absolutamente normales, pues claro, como mi colega María Blasco, ¿no? En el CENIO, pues claro, lo que está pues estudiando son los telómeros y ves cómo podemos llegar a 100 años pues en las mejores condiciones, ¿no? Bien, eso es fantástico, ¿no? Pero claro, una población de personas de 100 años, ¿qué hacemos aquí, no? Pues yo no sé, si estamos bien y podemos seguir trabajando y nos podemos jubilar a los 100 años, pues bueno, vale, pues seguimos trabajando. Lo que pasa es que los jóvenes no van a poder trabajar. Y eso es un problema, ¿no? Entonces, toda esta cuestión de la sobrepoblación, yo la abordo sin ningún tipo de complejos, ¿no? Sí, porque es un problema real y los políticos no saben cómo salir de estas. Es muy difícil, ni los políticos ni los científicos. Es muy, muy complicado. Entonces, el Neolítico, una de las cosas que ha producido precisamente es eso, la sobrepoblación mundial. No sé cómo se puede atajar esto, porque claro, por ejemplo, ha venido una pandemia y todos nos hemos asustado y demás, pero atención, no hay ningún problema con la COVID. Por supuesto, puede morir mucha gente,
Pero de 7.800 millones de personas, ¿qué pueden morir? ¿40 millones como con la gripe del 18? ¿45 millones? Creo que hasta ahora daban unas cifras como de 7 y pico millones. Nada, eso no es nada. Eso no es nada. Bueno. Eso no es nada. Sí, ya sé que es una... Claro, que no es nada. O sea, pero somos muchos. La verdad, sí. Somos muchos. Es decir, eso no se ha notado. O sea, en este tiempo que ha fallecido tanta gente, muchos de ellos, desgraciadamente, personas mayores, pero también jóvenes, pero han nacido otros 8 millones. Y ya está. Y eso se ha compensado. Y podrán venir muchas pandemias y no pasará absolutamente nada, porque, bueno, además la ciencia avanza muy deprisa, como bien has comentado, y entonces las vacunas se consiguen y ya está, ¿no? Yo sé que ya sé que soy muy bruto, ¿no? Pero es que esa es la realidad hay otras realidades mucho peores. Claro. Quería saber si alguien quiere hacerle alguna pregunta a José María. Sí. No sé si hay algún brazo. Mire, ahí hay 2 personas, pero yo no sé si 3, pero en un momento que no sé si necesitáis micrófono o si no te levantas y te escuchamos. Sí, hay un micro allí. Mira, hay un micro allí. Ahí sí, hay... que es mucho mejor. Buenas tardes, muchas gracias. Vamos a ver, yo no sé si usted aborda en este libro, seguramente sí, no lo sé, un tema que a mí me atrae mucho, que es el que llaman especiación. O sea, cuando, por ejemplo, el caso del Homo heidelbergensis, del cual hay muchos ejemplares en Atapuerca, que parece ser que es el predecesor del Homo neanderthalensis. Y se cuenta, o cuentan que los científicos que se produce un embolsamiento en un determinado lugar posiblemente y evoluciona, y el otro evoluciona en paralelo y desaparece. No sé si este proceso en este libro usted lo cuenta con detalle. No entro mucho en detalle porque hablo en general de la evolución humana en general y menciono todas las especies porque son los protagonistas de nuestra historia, ¿no? Curiosamente, en el yacimiento de la Sima de los Huesos se han encontrado pues, cerca de 8.000 restos fósiles de un total de cerca de una treintena de individuos, que es una barbaridad, es un yacimiento extraordinario. Y bueno, cuando se hizo este descubrimiento, pues se habló de Homo heidelbergensis porque era la especie que estaba más de moda en ese momento, ¿no? Pero cuando hemos estudiado este material ya con mucho detalle y también cuando se ha hecho el ADN, pues se ha visto que efectivamente está mucho más cerca de los neandertales que de la especie Homo heidelbergensis que se define en 1908 con una mandíbula encontrada en la ciudad alemana de Heidelberg, ¿no? Entonces, ahora mismo, digamos que esos 8.000 fósiles están sin especie. No sabemos, o por lo menos, a ver, yo quiero dejar a mi colega Juan Luis Arzuaga, que es la persona que estudia este material o que trabaja en el yacimiento de la Sima de los Huesos, que sea él que decida a qué especie pertenecen, ¿no? Pero en cualquier caso, la mayor parte de nuestros colegas ya están hablando de Homo neanderthalensis. Es decir, lo que se encuentra en la Sima de los Huesos son neandertales antiguos, vamos a decirlo así, pre-neandertales o neandertales, los primeros neandertales que aparecen en Europa, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que en esta época las poblaciones están muy separadas, muy distanciadas entre ellas. Y es difícil que se produzcan hibridaciones. Con lo cual, lo que tenemos en la península ibérica no tiene nada que ver con lo que hay en China. En China hay otras cosas. Cuando tú ves el material que hay en China, dices, bueno, es que estos humanos o mininos o homínidos o como quiera llamarles, son distintos, son diferentes a los que había en la Sima de los Huesos. Y por eso se hacen especies diferentes. Homo erectus, Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis, Homo antecessor. El tiempo y el espacio son importantes para poder definir las especies en paleontología. Naturalmente que a lo mejor muchas de estas especies podían hibridar. De hecho, los neandertales y nosotros hibridamos, como bien es sabido, por lo menos es lo que nos cuentan los genetistas, ¿no? Esto quiere decir que tengamos que separar, quiere decir que pertenecen a la misma especie.
No necesariamente, porque hay que ser también muy pragmáticos y poder reconocer un cráneo de Neandertal de un cráneo de Sapiens, porque eso lo puede hacer cualquiera. O sea, cualquiera de nosotros, de los que estamos aquí en la sala, pues si vemos un cráneo de Neandertal y un cráneo de Sapiens, lo vamos a diferenciar sin ningún tipo de problema. Por tanto, podemos decir que son dos especies diferentes y no pasa absolutamente nada. O sea, no ocurre nada. Es más, en la naturaleza, pues cuando Linneo hizo las especies, pues habló de muchas especies, de las miles que pudo él ver, y sin embargo en la actualidad pues sabemos que se producen hibridaciones entre aves, por supuesto entre plantas, etcétera, y sin embargo siguen siendo las especies que describió Linneo y que nombró Linneo, porque hay que ser pragmáticos, insisto una vez más, ¿no? Hay que ser pragmáticos y decir, bueno, aquí tenemos una especie, aquí tenemos otra, ya sabemos que la naturaleza es continua, pero hay que poderse entender. O sea, las especies es una manera de abstraer lo que encontramos en la naturaleza y podernos entender entre nosotros, aunque la naturaleza sea continua. No sé si le aclara esto. Había una pregunta por ahí atrás. Bueno, que estaba usted también. Sí, tenía yo el micrófono, que quería hacer una pregunta también, vale. había levantado el brazo. Sí. Bueno, muchas gracias por la charla, ha sido muy interesante. Yo quería hacer una pregunta sobre un tema que ha mencionado, es que sobre la evolución del cerebro. Ha comentado que en los últimos 10.000 años, más o menos durante el Neolítico, ha habido una reducción del cerebro en nuestra especie, y quería preguntarle si se sabe a qué se debe eso, porque desde un punto de vista evolutivo uno pensaría que, siendo el cerebro un órgano muy costoso, pues ha habido cierta presión evolutiva a reducirlo. Y si creemos que más cerebro es más inteligencia, también parece que ha habido una cierta presión evolutiva a ser menos inteligentes, o es a lo mejor una segunda consecuencia. Claro, yo creo que esa es un poco la idea que todos tenemos o que hemos tenido siempre, ¿no? Cuanto más cerebro, más inteligentes, y ciertamente no es así, ¿no? Einstein tenía un cerebro bastante pequeño, ¿no? Y sin embargo, pues Einstein, en fin, una persona tremendamente inteligente, ¿no? Yo creo que es una cuestión también de complejidad, de conexión de neuronas, de dendritas. Hay 86.000 millones de neuronas en el cerebro y cada neurona tiene no sé cuántas conexiones puede llegar a tener, ¿no? Pero cientos de ellas, ¿no? Con lo cual la cifra es astronómica y no la podemos ni siquiera casi comprender, ¿no? Entonces, cuanto más conexiones haya, pues mayores capacidades cognitivas vamos a tener. Y además hay una cosa, por ejemplo, la neuroplasticidad, ¿no? Cuando, por ejemplo, una persona tiene un problema físico, ¿no? Por ejemplo, pierde un brazo, o pierde la audición, o pierde la vista, o lo que sea, otras neuronas, las neuronas que se ocupaban de esa parte de la anatomía, se resetean para tener otras funciones completamente distintas. Es un cerebro muy plástico, se llama neuroplasticidad, porque es así, es muy plástico. Quiere decir que el cerebro es muy capaz de cambiar, de modificarse, de modificar sus funciones y, por supuesto, de conectarse. Vamos a ver, para entendernos, si cogemos a un niño o una niña recién nacida o nacido de una de esas tribus que todavía no han sido contactadas, que viven en el Neolítico, y la traemos, la traemos aquí a España, ¿no? Y bueno, pues la criamos en una familia normal y demás, y le enseñamos nuestra lengua, etcétera. Pues al cabo de un cierto tiempo, ese niño o esa niña, por supuesto, podrán llegar a la universidad y ser ingenieros, médicos o abogados o biólogos. No sé si me explico, ¿no? Es decir, que el cerebro tiene una capacidad tremenda para poder conectarse y aprender cosas. Ahí está la cultura. Ahí está la cultura como elemento fundamental para conseguir que no solamente tengamos un cerebro grande o medianamente grande y costoso, sino además con mucha capacidad de aprendizaje. Eso es un rasgo importantísimo del ser humano, precisamente de nuestra especie, ¿no? La posibilidad de tener un cerebro capaz de aprender en cualquier situación. O sea, podemos aprender muchos idiomas, por ejemplo,
Si los aprendemos de jóvenes, podemos aprender muchísimos idiomas. Tenemos esa enorme capacidad de conseguir con un cerebro de 1.200 centímetros cúbicos, o sea, más pequeño del promedio, conseguir grandísimas cosas. No sé si me explico. O sea, que no todo reside en el tamaño. Vaya, caramba. No sé. No, yo creo que ha disminuido claramente. Si es que se han medido los cráneos de los humanos, de los primeros. Perdón, ¿la? Complejidad. La complejidad. Bueno, la complejidad, yo creo que eso no la podemos medir, no es fácil de medir. Esa la podemos medir sencillamente pues, con los logros que una persona puede llegar a hacer, ¿no? Una persona puede decir, oye, mira, yo, pues lo siento, me he criado en el campo, me he dedicado toda la vida a pastorear, por ejemplo, y no he aprendido matemáticas, y no he aprendido siquiera a leer, ¿no? Cuando a lo mejor esa persona es tremendamente capaz de hacerlo, ¿no? Cogemos a una persona que ha vivido en el campo, que no ha tenido oportunidad de estudiar y demás, y que al final dices, oye, pues una persona que no sabe leer ni escribir, claro. Pero tú la traes a una sociedad donde puede llegar a la universidad y perfectamente puede llegar a la universidad sin ningún problema, Sí, buenas tardes. Hola. Sí. Mire, mi pregunta va un poco en relación con lo que el compañero acaba de plantear. Lo he leído en algún otro libro suyo y me ha interesado especialmente el tema de la encefalización. Claro, el tamaño del cerebro, pues lógicamente en un gran herbívoro es mucho mayor que en el Sí. Homo sapiens y no por eso pues tiene mayores capacidades, ni mayor inteligencia, ni nada de esto, ¿no? Yo no sé si digo una barbaridad, pero ¿podría estar en relación la pérdida de esa masa cerebral con respecto a los neandertales por el hecho... Neandertales, perdón, que lo he pronunciado mal. Por el hecho de que yo entiendo que el neandertal era una persona que vivía en un medio mucho más adverso, tenía una masa muscular, creo, bastante mayor que el Homo sapiens, y podría, ¿cree usted, estar en relación esa disminución del cerebro con esas circunstancias? Pues en parte sí, efectivamente, ¿no? Por ejemplo, una ballena tiene un cerebro pues mucho más, o un elefante mayor que el nuestro, ¿no? Obviamente, pero también es verdad que tiene un cuerpo mucho más grande y que necesita pues más neuronas pues para poder llegar a todo ese gran cuerpo, ¿no? Una ballena es enorme, ¿no? Aunque en parte es grasa y demás, pero un elefante es muy grande y no es grasa, hay mucho músculo también, ¿no? Entonces, ese animal necesita un cerebro muy grande para poder conectar todo el cuerpo, ¿no? Efectivamente, los neandertales, por lo que sabemos por sus huesos, la pelvis, etcétera, pues tenían una complexión más, como diría yo, pues son más robustos que nosotros, más bajitos, pero también más anchos, ¿no? Con un cuerpo más ancho, y también puede tener una cierta relación, ¿no? Esto, ¿no? Es decir, la reducción del cerebro no es una cuestión pura de un solo aspecto, ¿no? Como yo he comentado, bueno, el tener un cerebro muy grande es muy costoso, ¿no? Tener un cerebro un poquito más pequeño es mejor, ¿no? Pero también es cierto lo que acaba de contar usted. Esto está muy claro, ¿no? Si tú eres muy grande, necesitas un cerebro más grande para poder conectar todo ese gran cuerpo, ¿no? Está muy claro que la masa del cuerpo está relacionada de alguna manera también con la masa cerebral. Es evidente, eso es evidente también. Sí. Había una pregunta. Sí, buenas tardes. Hola. Mire, yo quería hacerle una pregunta respecto al fuego, porque parece ser que hay una relación entre el fuego y supuestamente el crecimiento del cerebro. Al haber fuego se pueden cocer los alimentos y parece ser que los alimentos también proporcionan una mayor capacidad craneal. Al tener una mayor capacidad craneal se supone que hay más inteligencia en los seres humanos y esa mayor capacidad craneal y esa inteligencia provoca también una mayor capacidad para la caza. Estaríamos hablando de un círculo cerrado
No sé cuál es su opinión sobre este Vamos tema. a ver, en cuanto al tamaño, vamos a pensar, el fuego como tal se socializa, es decir, lo utilizan ya todos los humanos, pues hace unos, no sé, 400.000 años como mucho, en el que ya en Europa parece que hay fuego, no en todas partes, en Atapuerca, por ejemplo, no se ha encontrado nunca fuego. Estamos hablando de 400.000 años y no hay absolutamente nada de fuego. Pero ya en 400.000 años en algunos lugares de Europa sí se encuentra. Los neandertales sí, los neandertales ya socializan el fuego y por tanto ya cuecen los alimentos, etcétera, etcétera. Entonces, si pensamos que el fuego aparece, vamos a poner, hace 400.000 años, hace 400.000 años los humanos de la cima de los huesos ya tenían en promedio 1.150 centímetros cúbicos, porque ya se ha podido medir por lo menos en 17 cráneos, que es una muestra más o menos representativa, ¿no? Por tanto, no hay una relación tan clara, tan directa, o una correlación, aunque se pudiera hacer, entre el fuego, la utilización del fuego de una manera sistemática y el desarrollo cerebral. Si se pudiera tener muchos yacimientos y muchos cráneos y se pudiera hacer una correlación, las correlaciones siempre pueden ser espurias, ¿no? O sea, pueden ser falsas, ¿no? Pero se podía por lo menos ver. Yo creo que no hay una correlación tan clara entre el incremento cerebral, porque en algunos casos de la cima de los huesos, por ejemplo, hay un cráneo, el cráneo no me acuerdo cuál es, tiene 1.400 centímetros cúbicos. Y insisto, en Atapuerca no hay fuego. Y 1.400 centímetros cúbicos ya supera en 50 el promedio actual. Con lo cual no veo una relación tan clara. Eso sí, el fuego ha sido determinante en una mejora en la dieta, en la ingesta, en la digestión de los alimentos. Eso está muy claro. El fuego ha sido un elemento trascendental y fundamental en nuestra evolución. Uno de los hitos, ¿no? que yo creo que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero no tanto, yo creo que no está tan relacionado con el cerebro. No me lo parece. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros y José María, muchas gracias por presentarnos su libro Dioses y mendigos. Vamos a subir, quien quiera que le dedique el libro, arriba a la puerta de la librería, que encantado lo hace. Y muchísimas gracias otra vez al Museo Arqueológico Nacional por acogernos.